Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Este que le saluda es este hermano Odilio González. Por la gracia de Dios persevero en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional aquí en la ciudad de Deltona. Mis pastores reverendo Jacob y Cruz Pizarro y nuestra hermana Katy Ramos. En esta hermosa noche quiero traerle una breve reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 36. Vamos a estar leyendo unos versos de la palabra del Señor. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oramos al Señor. Padre, en esta hermosa noche te alabamos y te glorificamos. Te damos la gloria y la honra por esta grande oportunidad que tú nos concedes en esta noche, Señor, de alabarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, hemos leído tu palabra, esperando, Señor amado, que llegue a la necesidad de cada vida que en esta noche está escuchando tu palabra de una manera especial. Bendícenos, habla nuestras vidas y habla cada vida que necesite de esta tu palabra de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y en esta hermosa noche quiero traerle una breve palabra del Señor para nuestras vidas, para que sea edificación de nuestras vidas, que es el propósito de la palabra del Señor, salir edificados de ella y aprender cada día más, porque realmente necesitamos aprender de esta palabra del Señor. Y en esta palabra que leí en esta noche habla de unos fariseos que le hablaban al Señor, le preguntaban que cuál era el gran mandamiento. El Señor le dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, aquí vemos unos mandamientos que Dios le da al pueblo, de aquellos hombres que se acercaban al Señor para preguntarle. Eran personas que sí sabían de la palabra del Señor. Dice la Biblia que eran intérpretes de la ley, fariseos, saduceos, escribas, y personas que tenían conocimiento, que por lo tanto tenían que saber de la manera que había que vivir una vida que le agradara a Dios. Y además de amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, había algo más allá. Había que amar al prójimo como a ti mismo. Y lo vemos en la palabra de Dios cada día más, ¿verdad? Porque no solamente es congregarnos, ir a la iglesia, cantar coritos y alabar al Señor. Hay algo más que eso. Si lo hacemos todo eso es bueno, pero hay algo más que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que hablar a aquel que necesita de la palabra del Señor. No solamente es para nosotros, para aquellos que se congregan con nosotros, sino hay gente que necesita de la palabra del Señor, gente que muchas veces se apartaron, están retenidos, otros pues nunca han querido acercarse al Señor para adorarle, para bendecirle. Y el prójimo es toda aquella persona que necesita del Señor, todos aquellos que en un momento dado se nos allegan a nosotros, personas que son vecinos, que trabajan con nosotros. Y es importante que de todas las cosas que hay que guardar en este mundo, de la mente, del corazón, también hay algo muy importante, que es amar a aquel que necesita, aquel que tiene que escuchar la palabra del Señor, aleluya. Aquellos que realmente necesitan del amor de Dios. El amor de Dios y la misericordia de Dios es grande, porque si alguien podemos decir, ¿verdad?, que nosotros en un momento dado de nuestras vidas estábamos apartados, no conocíamos al Señor,
Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y sanó nuestras heridas, nos ayudó a levantarnos. Y por eso que hoy en día le servimos y adoramos su nombre. El Señor es bueno, es grande y misericordioso para con nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y hay que guardar muchas cosas. Hay que guardar el corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente. Y en la palabra del Señor encontramos una historia del buen samaritano que la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 25, nos habla la historia del buen samaritano, de un hombre que vio la necesidad de una persona que estaba herida, que estaba malherido, ¿sí? Que en ese camino que salía de Jerusalén a Jericó, dice la palabra del Señor, dice otro intérprete de la ley, llamó a Jesús para probarle y le preguntaba: Señor, ¿qué cosa debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre siempre está buscando una manera de cómo heredar la vida eterna y busca cualquier cosa para llegar y ser salvo. Y una de las cosas más importantes del hombre, del ser humano, es cuando vemos la necesidad de alguien, de una persona que está enferma, de una persona que está pasando por una necesidad económica, por situaciones difíciles que ellos no pueden seguir adelante. Y la Biblia nos habla aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 25, de ese hombre que salía de Jerusalén a Jericó, y en el camino dice la palabra que vinieron unos ladrones, le quitaron todo lo que tenía. No solamente le robaron las cosas que llevaban, posiblemente llevaba dinero, posiblemente llevaba cosas para su familia, para su casa. Y en ese transcurso del camino, unas personas se le acercan con no buenas intenciones y le quitan las cosas que él llevaba. Y lo dejaron herido en el camino. Y dice la palabra del Señor que lo dejaron tan herido que no podía levantarse y seguir su marcha. Pero en ese camino pasaron unas personas que le pudieron haber ayudado y no lo hicieron. Habla de un sacerdote que dice que descendió en aquel camino y viéndolo pasó de largo. Qué triste, ¿verdad? Una persona que dice la Biblia que es un sacerdote, que uno esperaba que un sacerdote, ¿verdad?, viendo la necesidad de aquel hombre que estaba herido allí, le pasó por el lado como si fuera cualquier cosa y no tuvo misericordia, no tuvo bondad, no tuvo piedad y no ayudó a aquella persona que estaba herida. Y eso lo vemos a diario. A veces vemos personas que están en necesidad y a veces actuamos como ese sacerdote. Pasamos, vemos la situación, pero esto no es con nosotros. Que lo ayude otro, a veces se dice, ¿verdad? Que lo ayude otro. Y es lamentable que nosotros queramos llegar a la vida eterna, gozarnos con el Señor, pero no tenemos esa actitud de ayudarle a aquel que necesita. Dice la Biblia que el sacerdote ni le interesó. Siguió caminando como si eso no tiene que ver nada con él. Y dice la palabra de Dios que también por aquel mismo camino, en el verso 32, en el capítulo 10, dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viendo a aquel hombre herido en el camino, pasó de largo. Triste y lamentable. Así es el mundo en que estamos viviendo.
se ve la necesidad, se ve de las personas que necesitan, y muchas veces seguimos como que si eso no fuera con nosotros. Queremos llegar al cielo, queremos estar con el Señor y queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero nosotros muchas veces no tenemos misericordia de aquel que necesita. Y dice la palabra del Señor, pero que luego pasó un samaritano que iba de camino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Y dice la palabra, pero que aquel hombre, aquel samaritano, que también iba de camino por aquel lugar donde había pasado el sacerdote y por donde había pasado aquel levita, gente que sabían, tenían conocimiento de la ley, tenían conocimiento de que sí, había que ayudar al prójimo, pero no es lo mismo saberlo que hacerlo. A veces tenemos mucho conocimiento de las cosas, mucho religioso que tienen conocimiento de la palabra del Señor, pero a la hora de actuar, a la hora de ayudar a los demás, la palabra que está escrita se le olvida. Gracias le damos a Dios porque en nuestra iglesia siempre hay hermanos que se preocupan por la necesidad de los demás. Y gracias a Dios por eso, porque lo que uno hace por los demás, Dios lo recompensa. En su momento dado, Dios lo va a recompensar. Nunca estamos esperando nada de nadie, pero el Señor, cuando ve nuestras actitudes, de que tenemos ese deseo de cooperar, de ayudar a los demás, eso a Dios le agrada. Y dice la palabra de Dios que aquel samaritano se acercó a aquel hombre necesitado. No tuvo temor, no le dijo, esto no es conmigo, sino que se llegó a él, lo vio, dice que se le acercó, vendó sus heridas, porque estaba lamentablemente herido, no podía caminar, no podía levantarse, estaba en una necesidad. Y dice de la palabra que le echó aceite y vino y lo curó. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice que lo montó, ¿verdad?, en su caballo y lo llevó al mesón y cuidó de él. Así hace el Señor con nosotros. Un momento dado en nuestras vidas estuvimos heridos, muchos de nosotros. Y pasaron mucha gente por nuestro lado y no nos dieron la mano. Pero siempre Dios usa a alguien para darnos la mano. Cuando Dios es movido por su misericordia, que dice su palabra, que Dios es grande en misericordia. Es grande, es rico en misericordia, dice su palabra. La misericordia no es otra cosa más que compasión, que bondad, que piedad. Y más que un acto de religiosidad, es un acto de amor. Cuando vemos que hay gente que en nuestras iglesias, hay cosas que a veces pensamos que son pequeñas, pero no lo son. El que una persona te dé una ayuda, un vaso de agua, una servilleta. Cuando uno ve que hay ese amor hacia las cosas de Dios, eso tiene mucho valor. Porque las cosas, aunque parezca que son pequeñas, son muy grandes en las manos del Señor. Uno sabe las cosas que uno puede hacer por alguien y es de bendición. Cuando tú le das algo a alguien, por más pequeño que tú piensas que sea, para Dios tiene mucho valor. Y Dios recompensa lo que uno hace por los demás. Hay personas heridas, hay personas que necesitan de Dios. Y Dios está buscando gente que se mueva a misericordia, que cure las heridas, que levante el caído, que lo lleve a un lugar seguro.
y que lo ayude a reformarse y a seguir adelante. Dice la palabra de Dios que aquel samaritano lo llevó allí y le pagó 2 denarios al mesonero y le dijo: cuídamelo, como si fuera de su familia, como si fuera parte de su familia, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No lo iba a dejar allí solo, se encargó de él. Te voy a pagar todo lo que él gaste y yo voy a regresar. Y todo lo que haya gastado de más, yo te lo pagaré. Qué bueno es el Señor, aleluya. Dios siempre paga tus necesidades. Dios siempre está presente para bendecirte, para ayudarte. Ese es el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es rica. La misericordia de Dios es abundante. Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Dios siempre está presente en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestro sufrimiento. Dios está ahí. Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Es grande y rico en misericordia. La necesidad está ahí. Dios quiere y necesita de gente que esté dispuesto a detenerse en el camino y a ayudar a aquel que necesita. Yo le doy gracias a Dios porque en el lugar donde Dios me ha permitido estar, yo he visto cómo Dios, a través de los hermanos de la iglesia, Dios se mueve a misericordia y ayuda a tanta gente necesitada. Y eso es lo que Dios quiere. No solamente ir a la iglesia y participar, eso es bueno. Pero ver la necesidad es bien importante. A eso es lo que Dios le agrada. Cuando vemos la necesidad de los demás, de la manera en que le podemos ayudar. Gloria al Señor, aleluya. Y la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios es grande para cada uno de nosotros. Debemos entender que la palabra de Dios nos enseña que cuando veamos al necesitado, hay que darle la mano. Hay que ayudarlo a levantarlo, porque Dios lo ha hecho con nosotros. Nos ha levantado, nos ha dado su mano, nos ha ayudado en todos los momentos difíciles por los cuales atravesamos. Dios conoce tu necesidad y está siempre dispuesto a ayudarte, a levantarte, a curarte. Ya Él pagó el precio. Y lo pagó con un sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Él pagó todo. Gloria en nombre del Señor. Lo que quiere es que tengamos un corazón dispuesto a levantarnos y a seguir adelante en el nombre del Señor. Dios te bendiga en esta noche. Sigamos adelante en el Señor. Hagamos el trabajo y vamos a ser bendecidos por Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a hacer una oración y dándole siempre gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor y porque nos permite siempre seguir adelante en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y quiero hacer una oración y sigamos adelante en el Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, gracias por la oportunidad hermosa que tú nos concediste en esta noche de traer este mensaje de tu palabra, Jehová, esperando que cada vida sea edificada y que podamos seguir adelante siempre en tus caminos, sirviéndote y adorándote siempre, Jehová. Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.